Estimada profesora, buenas noches. A continuación presento el examen final, la parte 2, referido a un interrogante vinculado con lo que fue el Transantiago en el contexto del estudio en Ciencia Política 2. Para ello, lo primero que vamos a realizar es la lectura de lo que la pregunta solicita. Plantea el enunciado que una de las políticas públicas más apoyadas tras el retorno de la democracia en Chile fue la implementación del sistema de transporte de Transantiago en el 2005. En torno a este anuncio se plantean dos interrogantes. Uno, ¿cuál fue la estrategia de implementación de esta política pública? E indique los antecedentes del sistema de transporte que tenía Transantiago, que tenía Santiago previo al Transantiago y la relación existente de la estrategia de implementación y el fracaso de dicho sistema de transporte. Y en la pregunta 2, según mi opinión y en consideración de lo aprendido, ¿qué estrategia opuesta a la usada habría sido más oportuna para alcanzar el éxito? Respecto a la primera pregunta, en lo que sigue, haremos referido a un tipo de estrategia, que es la que considero dentro del análisis bibliográfico que podría dar respuesta a la pregunta. Eh, Hablar un poquito de la historia de lo que es el Transantiago, de algunas dificultades existentes en el sistema, y luego veríamos de qué manera esta estrategia no fue la más adecuada en su momento para proponer otro tipo de estrategia en la ciencia política que podría haber sido más eficiente. Un poquito de historia. Hay que hablar que tras Santiago comienza los estudios técnicos en 2003. Se necesitaba un sistema de transporte más moderno que obedeciese a un país que estaba creciendo de manera bastante importante y que pudiese articular todo el tema de tránsito, todo el tema vehicular dentro del Gran Santiago. Comenzaron otros estudios con mucha influencia desde afuera, mucha investigación en terreno en otros países respecto a qué tipo de sistemas de transporte tenían y ver si esto ocurría también en nuestro país. Hubo una tentativa de inicio en el 2005, lo que no resultó debido a que hubo manifestaciones que se oponían a esta mirada del sistema de transporte. De hecho, aparecieron una serie de oposiciones porque fueron desapareciendo aquellas empresas más pequeñas relacionadas con el rubro. Y se integraron finalmente aquellas que tenían mayor capacidad de comprar, por ejemplo, vehículos nuevos para mover este sistema de transporte en Chile. El inicio definitivo fue el 2007. Ahí tenemos ya el sistema tratando de articularse, dar inicio a esta red de transporte. Este retraso y bueno, la historia del Transantiago ha sido historia de retrasos y de adecuaciones en la marcha. Tuvo un costo para el país que fue bastante importante. Sobre este ir y venir de personas, de inversiones, de alegatos, etcétera, de mucho descontento de la población, tenemos que en el 2010 hay un récord de evasión al sistema del Transantiago. Ahora el problema grande acá es que esta evasión finalmente es absorbida por el Estado con el dinero de todos los chilenos. Y entre el 2012 y el 2022 se estima que el gasto por mantener, por subvención, por atender todas las necesidades que genera Santiago de tipo económica, asciende a 16 mil millones de dólares, lo que es una cifra aberrante si lo vemos desde el punto de vista de la eficiencia y de la eficacia del Estado frente a la inversión y frente al uso de los recursos para poder beneficiar a todas las personas. Y en el marco de que hoy día todavía la gente siente un gran malestar con respecto a este sistema de transporte. ¿Qué dificultades podríamos nosotros plantear en términos de oportunidad de mejora? Por un lado, es importante plantear que esta mirada del sistema de transporte fue una mirada que viene desde una perspectiva de Estado centrista. Es decir, el Estado percibe que hay una dificultad, pero lo soluciona desde arriba. Es decir, la estrategia del top-down, es decir, desde políticas centralizadas, muchas veces no escuchando a las bases, genera una mirada muy fundamentada teóricamente, experiencialmente. Este asunto de buscar panaceas en el exterior es como un tema muy instalado dentro de la política chilena. Presentan esta mirada política del transporte
la sustentan bibliográficamente, fundadamente, expertos, mirada extranjera, y la instalan. Pero esta mirada es desde el Estado, desde el aparato político de turno. Y probablemente esa mirada, al menos por todo lo que han pasado, no respondió a la expectativa primero de la ciudadana ni a la expectativa de un mercado. Luego, otro tema que, por tanto, una oportunidad de mejora es menos Estado centrista y más escucha respecto a las bases ciudadanas. Y cuando hablo de la base ciudadana también me refiero al stakeholder, es decir, todo aquel mundo que podría en algún momento ser parte interesada, directo o indirectamente, de una política determinada. Luego está la perspectiva prescriptiva, es decir, el Estado propone una fórmula y esa fórmula se hace y se implementa. El problema es que en ese implementarse se encontraron con la realidad, que discutió, abofeteó toda esta iniciativa política. A partir de Estado-centrismo y a partir de esta política top-down, lo que se hace es plantear formalmente, racionalmente, una estructura, se implementa y a la medida que se va implementando se van interviniendo. ¿Por qué? Porque muchas veces esa política no responde a la realidad. Aquí llevó esto, que finalmente la eficiencia fue escasa, fue una política de transporte necesaria, pero totalmente descontextualizada, con muy poco escucha a los distintos agentes que pudiesen estar interesados en este tema del transporte público y en especial una desconexión completa con lo que necesitaba la ciudadanía. El tema es complejo porque no solo faltaba un tema técnico-tecnológico, sino que faltaba un tema cultural para poder dar cuenta de un medio de transporte que supuestamente venía a satisfacer y a optimizar la demanda ciudadana de un buen transporte. Entonces la propuesta al respecto es que probablemente en el futuro, y en todo lo que sea la generación de una política pública, es muy importante que te venga de abajo. La estrategia bottom-up va más allá de la cursilería o más allá de decir, oye, escucho a la ciudadanía. Tiene que ir con estrategias reales que permitan sondear oportunidades de mejora, pero desde las personas. No, la idea no es generar un puesto porque al Estado se le ocurrió para vincular a una empresa o un sector determinado por un interés financiero. Es porque realmente da sentido a la inversión del Estado para satisfacer finalmente a la ciudadanía en su diversidad. Cuando digo su diversidad, no solamente ciudadano común y corriente, sino también está el tema de la empresa, está el tema de los colegios, está el tema de la cultura que define finalmente un país. Estimado maestro, de esta forma doy cierre a la respuesta de dos preguntas planteadas en el examen final. Muchas gracias.